Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Soy Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. ¿Cómo anda, Flor? Todo bien, Jam. Acá leyendo en el fin de más largo de, no sé, de Ah, mucho tiempo, ¿no? Me parece. claro, este programa sale en el futuro, pero lo estamos grabando en la Semana Santa, 6 días de gloria sin trabajar y aprovechando para leer. Yo la verdad siempre aprovecho, ¿no? Para terminar algunos libritos, arrancar otros y acumular. Sí, tendríamos que hacer algún programa o serie de libros cortos para leer un fin de semana, ¿no? Libros de, Como una libros de especie. santos hay que hacer para la Semana Santa. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que nos trajo pues la propuesta literaria para este programa. Ella es Gisela Pasci, de la cuenta BiblioGigits, a quien le agradecemos muchísimo por la invitación y muchas preguntas. Ella trae un libro de García Lorca, que siempre agradecemos mucho los clásicos, porque a veces estamos tan metidos en la literatura contemporánea que por eso nos olvida revisar el pasado. Así que Gisela, bueno, bienvenida a Contratapas y empezaría preguntándote cómo ha sido tu recorrido con la literatura, cómo ha sido la construcción de tu cuenta de Instagram, que es bastante popular, y por qué la lección de García Lorca y qué libro nos traes para esta ocasión. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, mi camino con la literatura es el camino de mi vida básicamente, leo desde muy chiquita, estudié justamente lengua y literatura, bueno, también estudié periodismo, ahora estoy estudiando bibliotecología, siempre me rodeé del mundo del libro. Y bueno, la cuenta nació como una cuestión así, una cuenta personal de Instagram más, y bueno, fue mutando de a poco en una cuenta sobre libros, que empecé mostrando las lecturas cotidianas, y bueno, creció un montón, la verdad que una cosa inesperada, pero que realmente me llena de mucha alegría, porque siempre considero que la literatura tiene un valor más si uno lo comparte con otro, si uno habla sobre ella, si cuenta su experiencia y puede transmitirla de alguna manera. Y bueno, mi cuenta es bastante lorquiana. Hace ya varios años que me estoy dedicando a estudiar su vida y su obra. Lorca es un escritor que me acompaña desde hace muchas décadas, desde muy chiquita. Y bueno, elegí una obra de Lorca que no está entre las más mencionadas, la que él considera su primera obra seria, su primer drama serio, así lo definió Lorca. Creo que es una obra que, si bien es de su juventud, va a marcar el camino de toda su, no solo su producción literaria, sino también de muchas cosas de su vida. Así que bueno, por eso es un poco la elección de esta obra, porque me parece que es un muy buen disparador para analizar toda la producción lorquiana. Qué lindo. Sí, yo también, indagando así muy superficialmente, había visto también que fue su primera obra exitosa, ¿no? En cuanto a teatro. Tuvo una obra de teatro anterior que no tuvo el éxito esperado, pero esta de algún modo lo ubica en el centro de la escena, ¿no? Pues por ahí fue el inicio de las obras posteriores que llegaron a nosotros y que tienen el éxito que, bueno, que conocemos y que todavía hoy, ¿no? Siguen siendo famosas. Bueno, incluso acá decíamos antes de grabar que muchas obras se leen en el colegio secundario, acá por lo menos en Argentina, y que como decía Yamid recién, se siguen estando en los teatros, vuelven a los teatros cada 2, 3 años, lo cual hace, bueno, nos dice mucho de eso, de lo que siempre decimos, ¿cómo se construye un clásico? Bueno, cuando el clásico trasciende su era y le habla a la humanidad en general, ¿no? Cuando todavía pasan los años y todavía tiene algo para contarnos, eso es cuando una obra, bueno, funciona y se transforma en un clásico, ¿no? Sí, tal cual. Es más, bueno, esta obra se escribe en 1924. No es fácil para Lorca representarla porque pasa por la censura primero. Finalmente se estrena en 1927 de la mano de la compañía de Margarita Xirgu, que va a ser la que va a llevar adelante casi toda la obra de Lorca. E incluso las escenografías son de Dalí, o sea, de la etapa previa a después el rompimiento entre ellos, entre esa amistad que va a ser tan dolorosa para Lorca y que va a marcar también un montón su vida. Pero justamente eso que vos decís, de la construcción del clásico, a mí esta obra me gusta particularmente porque, o sea, Mariana Pineda, Margarita iba a decir, Mariana Pineda es un personaje que existió en la realidad y uno podría pensar que, bueno, esto es un drama histórico, ¿no? Porque Lorca toma un personaje real
y construye una obra. Y no es un drama histórico por dos razones. Primero, porque él se toma como muchas licencias poéticas para construir la vida de Mariana Pineda, pero segundo, porque trasciende la época. O sea, esta obra es sobre una mujer enfrentándose al poder político para defender su libertad. Bueno, si lo pensamos, Mariana Pineda es una de cientos de miles de mujeres que en cualquier época de la humanidad se han enfrentado a un poder político para defender su libertad. Ahí está la construcción del clásico, ¿no? Que uno no necesita estar metido en ese tiempo histórico preciso y la obra se inmortaliza y se expande de una manera terrible, que logra que en cualquier época de la humanidad uno pueda sentir representación por Mariana Pineda. Creo que ahí está el secreto de toda la obra de Lorca, ¿no? Que son estas mujeres que él ha logrado construir. Creo que Lorca es el mejor hombre que ha construido los mejores personajes femeninos de la historia, porque además no es que construyó uno, bueno, no son todos. Y Mariana Pineda es un poco la primer gran heroína lorquiana, y bueno, por eso es un clásico, ¿no? Y por eso siempre vuelve Lorca a escena o vuelve a las escuelas, se sigue revisitando su obra, porque son inmortales. Sí, sí, y algo también muy interesante es que por ahí es difícil definir de qué va la obra. Un poco también aportando a qué es un clásico. Mariana Pineda, bueno, para contextualizar un poco a las personas que por ahí no han tenido la oportunidad de saber de qué va la obra, ella fue una mujer que tenía ideas liberales, ¿no? Tuvo una vida bastante poco tradicional, creo que queda viuda, vive sola con sus hijos en Granada, y la acusan de ser traidora, ¿no? De conspirar en contra del rey. Y la acusación específica es porque está bordando una bandera que parece que es la que se va a izar cuando se alcen el pueblo en contra del poder político, ¿no? Esa sería como la cuestión principal de la línea histórica. Pero luego, si uno lee la obra de teatro, que un poco le pasó a Flor, que me decía, pero no entiendo un poco. Claro, pues yo luego primero vi lo histórico y luego la obra de teatro. Y claro, yo pensaba con Flor, la novela también va del amor, ¿no? También va de la traición, porque hay otra sublínea que es la Mariana Pineda enamorada del cabecilla de la rebelión o uno de los líderes de la rebelión, y ella deposita su amor y su confianza ahí por encima de su propia seguridad, ¿no? Y de su familia. Luego también está la construcción de la heroína, ese final en el que a ella la matan en la plaza pública, también es un tema por ahí que da mucho para hablar. Me recordó mucho, por ejemplo, a Ana Bolena, ¿no? Un personaje simbólico que su muerte termina representando todo un ideal, toda una inspiración alternativa a la hegemonía o al poder central. O sea, la novela no va solo del personaje histórico, así como no va solo del amor, así como no va solo de la traición. Tiene una configuración universalista que la hace súper nutrida y que se presta para muchísimos códigos de lectura. Lo sentía de esa forma. Sí, justamente en eso radica la licencia poética que yo te decía que se tomaba Lorca para construir el personaje. Lorca, como granadino, al igual que Mariana Pineda, se cría escuchando estas leyendas, romances, coplas sobre la vida de Mariana Pineda. Él siempre la tiene muy presente desde su infancia, pero a la hora de construir su Mariana Pineda, le da ese condimento del amor que la convierte en una heroína romántica y trágica, casi cliché, ¿no? O sea, que se repite a lo largo de muchos personajes femeninos de este tipo. Y yo creo que ahí radica, o sea, el condimento propiamente lorquiano de la obra, ¿no? Ese amor casi prohibido, el sufrimiento de esa mujer, incluso, fíjate esa dualidad entre él que no sabemos si realmente corresponde al amor de ella o no. Mariana Pineda, la real, pudo haber tenido una inspiración política, pero la Mariana Pineda de Lorca tiene una motivación más romántica, ¿no? Esa bandera que ella bordaba en Lorca tiene otro condimento, porque ya lo dice uno de sus parlamentos: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida.
¿no? Entonces ahí las motivaciones de la Mariana Pineda lorquiana tiene otras muy diferentes a la Mariana Pineda real. Sí, 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 totalmente. sí, yo pensaba, bueno, a mí me hizo un poco acordar, también pensando en esto, ¿no? En la evolución cronológica de sus obras y teniendo en cuenta que esta es la primera obra de Lorca y nosotros trabajamos en otro programa, la que fue su última obra, que es La Casa de Bernarda Alba. Me pareció llamativo este paralelismo, ¿no? Porque en los dos casos está de nuevo esta referencia a la mujer rebelde, a la mujer que intenta rebelarse a su destino. Y también otro gesto o elemento de la obra que me pareció similar es la cuestión del encierro, ¿no? De la casa o el convento, ¿no? Que son los dos espacios en los que se mueve Mariana Pineda. Como decíamos, bueno, Mariana Pineda vive en este entorno, en la obra de Lorca, vive en una casa, parece como de clase media alta, ¿no? Como de una buena posición, está con su madre, con sus hijos, que son dos, y con una ama de llaves o una suerte de sirvienta que la acompaña, digamos. Pero bueno, es todo un entorno muy femenino, ¿no? Eso también es re lorquiano, me parece. Y casi todas las escenas ocurren en el entorno del hogar, cuando ya está perdida, digamos, cuando ya la han descubierto y la vienen a detener. El otro entorno es el convento, que es donde ella está detenida, así que son esos dos espacios y siempre son espacios de encierro y espacios de mujeres, ¿no? Porque obviamente toda la compañía que tiene en el convento son estas monjas, que además lo otro que se nota es como que hay una cierta, diría como amistad o algo así como un respeto de mujer a mujer frente a la traición del hombre, ¿no? Porque el hombre es tanto los realistas bueno, que por cuestiones políticas vienen a detener a Mariana, como esa serie de rebeldes de los que ella forma parte y que la traicionan, que en algún momento nadie sale a defenderla en realidad o a salvarla de esta condena a muerte. A mí me parece muy fuerte el elemento del amor, pero sobre todo el de la posición de la mujer. Y es una lectura como contextual, porque hay una cosa, ¿no? Hacia el final de la novela hay todo un discurso que ella habla con las monjas y dice, bueno, pero una mujer que es enredada con política, ¿viste? Los hombres son los que se encargan de ese tipo de cosas. O sea, hay un distanciamiento de una Mariana que pueda ser política, ¿no? Que pueda hacer o ejecutar su vida en torno al ideal político, más allá de la dirección del plano romántico, porque también vemos la complejidad. Parece que está enamorada de él, no, el alcalde, Pedrosa, que es el que la termina condenando. También está enamorada Pedro, que es el líder de los rebeldes. También está enamorado Fernando, que es el amigo que termina ayudándole como cómplice. O sea, está bien que la mina despierte el montón de pasiones, pero me parece que hay como una cuestión del rol de la mujer en el que se le separa de su propia autonomía para luchar por la libertad. Mucho su discurso en el teatro va en torno a eso, a que su vida como individuo es poco en frente a la gran causa que es que todo el pueblo se rebele. Ahí hay como cierta contradicción o contrapunto en el que uno dice, bueno, por ahí, ¿cómo pensarla como heroína si está tan ligada a la causa amorosa? De pronto, no sé, es también los 20, o sea, es el principio del siglo pasado, todavía faltaba un montón de debate en torno a la posición de la mujer y a la rebelión de los debates feministas, pero acá se sigue sintiendo, incluso con Lorca, tiempo después, 50 años después, ese reclutamiento de la figura femenina a cierto ámbito, ¿no? Muy contenido, muy controlado y poco intelectualmente autónomo, pienso yo. Sí, yo creo también que está muy ligado a Andalucía más que con España, ¿no? Donde pensemos que Lorca había sido criado en un ambiente sumamente rural, muy tradicionalista. O sea, Lorca también era de una familia de muy buena posición, muy católica, muy religiosa, y yo creo que lo que él siempre ha intentado es reflejar un poco esa realidad que por ahí no estaba tan bien reflejada en la literatura, que estaba mucho más centralizada en otros lugares de España, como ser Madrid y demás. Por eso él nunca renunció a esas cuestiones propiamente
andaluzas. Y de por sí él también ha sido criado en un ambiente donde las mujeres son como muy, son mujeres muy fuertes, pero que sometidas a los mandatos sociales de su época. Pensemos que esta además es una novela súper joven, una obra de teatro súper joven de la época de Lorca, y como ustedes decían, que estaban ahí la Casa Bernarda Alba, cómo va evolucionando, ¿no? esa producción literaria en torno a las mujeres. A mí lo que me parece, en realidad, es que Lorca ha tomado siempre a Mariana Pineda como un ideal. Esta es una posición muy, muy personal mía, ¿no? Pero me parece que esa figura de una mujer rebelde, sumamente poderosa, que lucha por la libertad, puede llegar a tener muchas implicancias para él personal como hombre homosexual también de su época. Me parece que por ahí puede ser que venga la mano. O sea, no lo puedo afirmar, ¿no? Pero me parece que muchas de las mujeres de esta época que él representa en sus obras, que son tan rebeldes, o sea, pienso también, bueno, por ejemplo, hablando de la Casa Bernarda Alba, en Adela, ¿no? Que se la juegan todo por amor, que pierden absolutamente, pero no importa, ¿no? Y me parece que por ahí puede ser que venga un poco la mano. Sí. Como También una es un opinión. romántico, es un romantiquísimo Lorca, ¿no? Acá tiene Sí. la desdicha amorosa, el desgarro del corazón, esos últimos episodios en el que Mariana no deja de esperar a su caballero, ¿no? En el caballo al que la rescate, es muy diciente del tipo de artista que él quiere ser, ¿no? También es eso, porque hay toda una complejidad política, hay toda una estructura social, pero lo más puro del personaje es que confía ciegamente en su amor hasta el punto en el que una mujer le dice, una de las del convento, o sea, para, no va a venir, o sea, ya está, ¿no? O ya se fue. Y ella responde algo como, bueno, yo lo sabía, pero ahora que lo he escuchado de tu boca, mi corazón se desploma. O sea, hay una cuestión, lo que tú dices es cierto, hay una cosa de idealización, pero de un personaje como muy mortal a una categoría muy de mitología, ¿no? De la mártir que muere y se sacrifica con su corazón destrozado. Ahí hay un juego también muy interesante porque también entiendo que el teatro en esa época era la forma en que se podía llevar cierta ideología o cierta bajada de línea política a las partes más rurales, ¿no? Por ahí no teníamos redes sociales, no había internet, el diario era restringido y era manejado por industrias como ahora, pero por ahí él se interesa por el teatro porque es la forma de masificar ideas y también por ahí hay una intención en esta Mariana, que sea una Mariana muy, muy virgen, cercana a la gente, ¿no? La que se puede identificar y se le puede amar con lo subliminal, que es lo político, que es lo rebelde, que es la rebelión, que es la libertad. Y ahí también hay un juego que me parece más cercano al teatro como representación y como masificación de ideas que a la literatura, ¿no? Que al texto escrito en vez de a la puesta en escena. No, que yo también coincidía con ustedes en que debe haber algún tipo de identificación de Lorca, persona, humano, con esas mujeres que quedaban como relegadas o que tenían cercenadas las libertades o que no podían expresarse o hacer lo que quisieran, ¿no? Tener justamente esa libertad. Yo lo pensé con Bernarda Alba y también me volvió esa idea con esto, ¿no? Como de tomar la causa de la mujer en realidad como una causa propia, porque en cierta medida él también estaba limitado en su forma de vida o en lo que quisiera hacer y decir, bueno, por las condiciones de la época, ¿no? Así que yo también coincido. Y lo que te quería preguntar, Gisela, es que cuando analizamos Bernarda, bueno, vimos que en el teatro de Lorca hay mucha simbología, y me preguntaba si esta, siendo la primera obra, si ya se podía hablar de algo similar, no sé si igual, pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención la insistencia en la primera escena, que es una escena doméstica, ¿no? Están en la casa de Mariana y hay una presencia de decoración con plantas y membrillo. Y yo decía, googleé por todos lados buscando a ver si el membrillo quiere decir algo y no encontré nada. Y después, bueno, no sé, la luna, la sangre, que son cuestiones a las que se refiere constantemente, si
si tienen que ver con ese significado general de la obra o si en este caso todavía no estaba desarrollado eso. Sí, yo considero que Lorca siempre es bastante simbolista en toda su producción, no solo la teatral ni hablar la lírica. Lo que pasa que me parece que esta todavía es como una obra más mundana. Incluso a mí una cuestión que me llama mucho la atención, la Mariana Pineda original, cuando muere, tiene creo que 26, 27 años, y acá es mayor. O sea, ¿por qué Lorca hizo ese cambio? Bueno, quizás para que dijeran, ok, no es una mujer que está siendo llevada por el fuego de su juventud. Acá parece que es una Mariana Pineda de más de 30 años, 30 largos, como yo. Entonces, es una mujer que sabe lo que está haciendo, ¿no? A pesar de ese impulso romántico. Yo creo que, no sé, no, yo creo que lo de los membrillos y eso es una cuestión de posicionarla bien como una obra netamente andaluza, me parece. Yo creo que esta todavía es una obra mundana, aparecen los elementos que después se van a ir desarrollando mucho más en la obra de Lorca, ni hablar en la Casa Bernarda de Alba, que es la última, que es una de las más simbolistas, si es que no hablamos de lo que llamamos el teatro imposible de Lorca, con, por ejemplo, Así pasen 5 años, o El Público, por ejemplo, que son obras directamente surrealistas. O sea, Lorca fue un poeta surrealista, entonces en toda su obra siempre aparece un poco de esto, ¿no? De lo onírico, de lo simbólico y demás. Pero yo creo que esta todavía es una obra como de transición entre esas primeras obras que son más bien como jocosas, un poco, bueno, los títeres de Cachiporra y demás, hasta lo que va a ser su teatro cumbre, con la trilogía rural o el teatro imposible. Sí, también hay una cuestión como de generación, ¿no? De toda esa época, esos, ¿no? Esa etapa en España, con Dalí, Buñuel, toda esa cosa loquísima de la vanguardia y de hacer arte que, ¿no? Que excede el costumbrismo o el realismo o el reflejo social. Y capaz esta puede ser como una de las más costumbristas. Yo leí, cuando leí también, así que pasen 5 años, decía, es un nivel como muy complejo de absurdo que por ahí es difícil de captar, pero es difícil de captar porque también todos estaban en la misma, o sea, había como una configuración del arte que ameritaba la complejidad artificiosa, ¿no? El montón de elementos que por ahí no son del todo entendibles y era el propósito, dejar las preguntas volando. Y en ese orden de ideas yo te quería preguntar un poco para las personas, porque Lorca, si bien es un autor bastante prolífico, ¿no? Muy conocido, ¿por dónde entrarle? Porque también los poemas dicen mucho de García Lorca, o sea, ¿cómo sería para ti que has estudiado el autor una buena forma de consumirlo y se tiene mucho la imagen pública, ¿no? Del hombre homosexual, de esa relación rara con Dalí, de su inclinación política, de su asesinato, la beca en Nueva York. O sea, por ahí hay información que puede hacernos una idea de el Lorca estereotípico, pero hablando de la obra, ¿cuál crees tú que sea un buen camino para transitarlo y desde qué posición ideológica pensarlo? Bien, yo creo que para iniciarse en Lorca hay que huir un poco del Lorca surrealista, porque es por ahí el más complejo. Yo siempre digo que depende mucho de si te gusta más el teatro o la poesía. Hay un libro de él que a mí me encanta, que es su primer libro publicado, que es de prosa, el único que va a escribir de prosa, que es Impresiones y Paisajes, que son crónicas de un viaje que él realiza por toda España con sus compañeros. Esa me parece una muy buena forma de ingresar a Lorca. Pero por ahí si uno quiere ir a lo clásico, yo creo que en el teatro la Casa Bernarda de Alba es una muy buena opción para ingresar. Bodas de Sangre es una excelente opción para ingresar. Otra obra que no es tan conocida y a mí me fascina es Doña Rosita la Soltera, que guarda muchas similitudes con el personaje con Mariana Pineda, porque es una mujer que el novio le dice, bueno, me voy a América a hacerme rico y cuando me haga rico vuelvo por vos. Y bueno, spoiler, no vuelve el tipo. Es Ya, una obra muy lorquiana también, muy con mucho trágico, Lorca. simbolismo. Sí, sí, a él le gustaban los amores trágicos, quizás porque los ha Frustrados. tenido, ¿no? Los ha tenido, entonces
Y después en poesía, bueno, hay un libro que a mí me gusta particularmente, que es Diván de Tamarit, que son poemas con cierto tono orientalista, que a Lorca es un tema que a él le gustaba mucho por su tema también andaluz. Yo iría siempre primero por esas obras que son más bien tradicionales y folclóricas, que representan mucho a Lorca, aparte de lo surrealista, que es también después lo que le terminó provocando la ruptura con Dalí y con Buñuel. Esta cuestión de ir al rescate del folclore, del flamenco y de las formas populares de la poesía andaluza. Poemas de Catejondo, por ejemplo, romancero gitano, claramente. Eso para mí, para ingresar, son los mejores, y después, bueno, ir avanzando. Siempre es un camino por recorrer cada autor, ¿no? Después cada uno hace su camino como quiere, pero después ahí sí uno puede ir avanzando a textos que son mucho más complejos, como El Teatro Imposible o Poeta Nueva York, por ejemplo, que es una obra que, si bien no es compleja, uno cuando lo lee dice, esto no es Lorca. O sea, ¿dónde están los gitanos acá? No están en ningún lado. Claro. Que por ahí es una obra que puede generar un poco más de dificultad, porque es mucho más surrealista, muy onírica, simbólica y demás. Así que yo iría por la parte más tradicional de su producción, que es una puerta de entrada que funciona muy bien. Hay algo muy interesante en eso que dices, y es cuando un artista, no importa qué tipo de arte haga, se apega mucho a la identidad nacional, ¿no? Y el que pretende desprenderse de eso y volverse un poco más global, no sé cómo decirlo, porque capaz la referencia es como recolgada, pero cuando Lorca, claro, eso que dices, que en Lorca encontramos mucho de el corazón gitano, ¿no? De lo que para él representa su tierra, su pueblo, su raíz. Es como irse, por ejemplo, a México, ¿no? Y ver el tránsito de Natalia Lafourcade, ¿viste? Cualquier ejemplo. Es, ¿no? Como luego de hacer cierto panoreo y encontrar cierta madurez artística, como reencontrarse con el propio origen es realmente muy poderoso. Que también yo a veces lo siento mucho en esa fascinación de Borges con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo la posibilidad del mundo, no es como elegir, o también ni hablar en Colombia, yo soy colombiano y en Colombia siempre se escarba en la población rural, en la costumbre de pueblo. García Márquez, por supuesto, es el mejor exponente por ahí hoy de qué pasa en un Macondo que resulta ser toda Colombia. ¿Tú sientes que hubo un debate o en qué momento aparece ese quiebre? Porque tú dices, claro, él en un punto se aboca a lo ibérico, pero ¿cómo fue el tránsito? Y te lo pregunto porque a lo mejor tú has leído cosas como tú decías, lo de la cuestión de el poeta de Nueva York, que esto uno dice, pero acá no está la marca Lorca, acá hay un señor que está descubriéndose, tratando de entender qué hacer, ¿no? Sí, él de muy joven se va a Madrid a estudiar, ingresa en la residencia de estudiantes, y ahí es como que se le abre el mundo a Lorca. Porque, como decíamos, si bien era un chico de una familia acomodada, que había podido estudiar, que estudió música desde muy chiquito y demás, el ambiente donde se había criado todavía seguía siendo muy rural, en su Granada natal. Y él nunca deja de tratar de buscar las raíces de su literatura en ese lugar. Cuando él organiza, junto con Manuel de Falla, primer concurso de Cantejondo, hay una cuestión muy importante para tener en cuenta. Manuel de Falla, que era un compositor de música clásica, más él como poeta y ya bastante reconocido dentro de la escena de la literatura española, le dan al flamenco una posición de música culta, porque ya no eran los tipos con una guitarra en el medio de la vega cantando, ya pasaban a tener otro nivel. Y dentro del movimiento surrealista, esto lo consideraron como una traición al surrealismo, porque el surrealismo siempre buscó como, ok, hay que separarse de lo tradicional, de las formas viejas, de las formas antiguas. E imagínate que Lorca aparece escribiendo un romance. Más antiguo y más tradicional que el romance en España no existe. Entonces ahí es donde está el quiebre. Pero él nunca deja igualmente de buscar la experimentación, y cuando escribe Poeta en Nueva York es un poco, o sea, él venía de esta pelea brutal
con Dalí y con Buñuel, y dice, yo puedo ser lo otro también, lo que ustedes quieren, Claro. pero soy esto. O sea, Por eleva eso, un poco también, ¿no? Eleva un poco lo folclórico a una claro, categoría artísticamente de calidad o reconocible con cierto sello competitivo, ¿no? sí, yo creo que el flamenco no sería lo que es hoy a nivel internacional si no hubiese sido por Lorca. Vos fijate que vos buscás en cualquier cantador de flamenco o en cualquier tocador y todos veneran a Lorca. Desde Paco de Lucía y Calderón de la Barca, que pusieron a cantar sus canciones, hasta nuevos cantantes y demás, todos vuelven a Lorca porque Lorca es como una especie de, y sí, de padrino mágico del flamenco. Yo creo que el flamenco le debe muchísimo a Lorca. Sí, hay una cosa de muy restrictiva de las vanguardias en general, me parece, que tiene que ver con eso, con que a veces se proponen innovadores, pero después terminan siendo como muy encorsetadas, ¿no? En toda la serie de reglas de lo que no se puede hacer y lo que no está bien o lo que no es de vanguardia y lo que sí es, que termina siendo, bueno, por eso las vanguardias funcionan un periodo de tiempo muy corto y después quedan ahí, ¿no? Como en algo que se repite, porque justamente cualquier innovación o cualquier variación o modificación ya está como por fuera de esa serie de reglas que a veces se establecen que son demasiado estrictas, ¿no? Entonces por ahí. Y después lo otro que vemos ahí es como sus personajes en acción, porque él también demostró que de alguna manera moría en la suya, ¿no? O sea, así me tenga que pelear con todos los artistas, lo mío es esto y creo en este movimiento o creo en este arte o en el arte de esta manera y entonces lo llevo al extremo, ¿no? Que es un poco para cerrar por lo menos mi aporte lo que pasa con Mariana, ¿no? Con Mariana Pineda, que la vemos en comparación con todas las mujeres que la rodean y son todas mujeres que de algún modo aceptan su lugar, aceptan que las cosas se den de determinada manera, que la relación con los hombres sea también de determinada manera, y ella un poco viene a romper con eso y a plantarse así sea dando la vida, por eso que ella cree que es lo que tiene que ser. Bueno, y en ese sentido, un poco Lorca también terminó dando su vida, ¿no? Sí. Por esto como Mariana. Yo creo que Lorca también bordó en la bandera de libertad el amor más grande de su vida, que era la poesía o la literatura, el teatro, la música. Y creo que sí, que es. Por eso me gusta tanto Mariana Pineda, ¿no? Porque me resulta muy emotiva en ese Sí. sentido. Sí, yo por ahí para terminar con los comentarios, yo diría que Mariana, no sé si es un error, pero por ahí estoy acostumbrado más a la heroína latinoamericana de las luchas de revolución, ¿no? La mujer que escondía debajo de su falda metralletas y las pasaba y pasaba la barricada de los españoles, de los realistas, o por ahí la que se jugaba, ¿no? Por ahí también hay un ablandamiento del carácter de una mujer que quiere ser también llevada por él mismo a una categoría mitológica de, ¿no? De la pionera, de la heroína, de la representación de la fuerza. Y entonces a mí me dice, bueno, me dice mucho del corazón de Lorca que la haya un poco ablandado desde el romance, ¿no? Porque también es artista, también las intenciones, capaz, quién sabe cuáles eran, porque uno por ahí no vivió en el siglo XX, uno no sabía cómo funcionaba, y menos el teatro, que también es una cuestión leerlo hoy y verlo, viste, eran personas que por ahí no tenían, no eran alfabetas, eran personas de las ciudades pequeñas, de los campos, y capaz él habrá pensado, bueno, será muy fuerte poner a esta mujer como una guerrera con toda, y hay que aprender a manipular o a manejar el tema para que pueda ser, viste, ahí como que, eso era mi pregunta, ¿era tan romántico Lorca que no fue capaz de erigirla como la gran guerrera o había una cuestión intencional en las circunstancias que lo llevaron a pensar que funcionaba más desde esta posición más femenina a la que por ahí su público estaba más, o el público que consumió la obra estaba, se hubiera sentido más cómodo, digamos? No, yo creo que hay un poco de ambas, ¿no? Un poco de él cómo la imaginaba a Mariana, esa Mariana con la que él había criado, escuchando sus historias, cómo la imaginaba,
Y también, bueno, un poco con la época, yo no creo que hubiese podido estrenarla si Mariana Pineda hubiese escondido las armas bajo su falda. Como sí, no creo que no hubiese pasado por ningún lado. Entonces, Aparte ya estaba censurada, o sea, tenía ya un obstáculo, ¿viste? No ponerse tan tal cual. fuerte, tan agrio. Tal cual, sí, y en ese sentido, bueno, Lorca siempre fue un tipo muy inteligente, ¿no? Para esquivar esas primeras balas. Pensemos que, o sea, si bien no era ya, o sea, la época de la Segunda República, era el gobierno de Primo de Rivera, o sea, era un momento muy oscuro en la historia española, entonces yo creo que es un poquito de ambas, un poquito de cuidado, un poquito de representarla como él la imaginaba a Mariana, y bueno, de ahí surgió, ¿no? Así es. Y bueno, Gisela, un poco para ir terminando, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo nos acercamos a ti? ¿En qué proyectos andas? Viste que uno aquí con el círculo literario siempre andan 10.000 cosas todo el tiempo. Cuéntanos un poco de cómo te manejas en el mundo real y virtual. Bueno, yo estoy en Instagram. He probado con otras redes sociales, pero con la que me llevo bien es con Instagram, en Bibliogigix. También, bueno, tengo una revista literaria con Juan Francisco Barofio, que es @queremos libros, que es Ulrica Revista, que es una revista que nació en pandemia, que es completamente digital, de distribución gratuita. Y bueno, siempre está ahí saliendo Ulrica. También estoy en un proyecto en mi cuenta personal que se llama Clásicos en Alpargatas, donde una vez por mes lanzo una guía de lectura de un clásico, de mis clásicos favoritos. Lorca ya ha estado con Poeta en Nueva York, a pesar de que digo que es la más difícil, hice una guía de lectura quizá por eso, para que la gente se anime a leerlo. Y bueno, han salido 4 clásicos en Alpargatas. Así que bueno, siempre estamos en el mundo de la literatura, de los libros. Acá estaremos bueno, hasta que nos quiten los libros y no podamos leer más, estaremos acá No, no, hablando no va a siempre pasar nada. No va a pasar eso. Ya tenemos Fahrenheit 451 tal que cual. nos lo advirtió. Así que Gisela, pues nada, mil gracias por la participación. Aparte, debo reconocer que es muy lindo cada tanto encontrarse con personas obsesionadas con un autor. Viste que por ahí uno tiene esa mala costumbre de abanicar y abanicar, pero cuando uno se encuentra con un amor así, con un escritor literario, es muy nutritivo y muy instructivo, porque por ahí uno termina conociendo un montón de cosas. Así que mil gracias por estar con nosotros. Esperaremos en otra oportunidad que por ahí también puedas estar con otra clásica de Lorca o no. Y nada, que tengas una feliz tarde. Cuando quieran, acá estoy, siempre que haya para hablar de libros, yo feliz de la vida, y si es hablar de Lorca, ni hablar, podríamos hacer 200 episodios más, uno por cada libro que publicó y libros sobre él y demás. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y me encantó participar. Así es, y bueno, ustedes ya saben, Instagram y YouTube, Contratapas Podcast, y con Flor nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, chao, chao. Chau, chau. Hasta el próximo capítulo.